¿Qué hacemos con los residuos orgánicos? Esta es una opción, pero existe otra alternativa. El compost o abono orgánico se usa en la agricultura y jardinería como fertilizante para el suelo, aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. Hoy vamos a conocer cómo es el proceso de producción del compost. Se podría decir que las etapas son 5, que van desde la trituración de los residuos orgánicos, la deshidratación, el apilado y descomposición, el tamizado y termina con el embolsado del producto. El ingeniero Carlos Revilia está a cargo de la producción del compost de Biofábrica. Con él fuimos recorriendo todas las etapas hasta obtener el producto final. Comenzamos desde el lugar donde se recibe la materia prima. El primer paso de la elaboración del compost consiste en la llegada de unos cachapés, del cual obtenemos del mercado central de frutas todo lo que sea residuos orgánicos de descarte, digamos. La llegada de los materiales a esta tolva varía de acuerdo a la temporada y principalmente varía en cuanto a los tipos de residuos. Es decir, básicamente acá se procesan materiales de frutas y verduras. Luego que los residuos son triturados, se depositan en lugares para que comiencen a perder la humedad. Los tiempos no son siempre iguales, ya que, por ejemplo, la cebolla, como el tomate, contienen más líquido que las hortalizas de hojas, por lo tanto, demoran más en perder la humedad. Acá también podemos observar los diferentes contenidos de humedad que tenemos luego del proceso de triturado. Esta etapa es de suma importancia, ya que en la mayoría de los casos el objetivo principal en este sector es permitir que el material obtenga un 20 o 30% de humedad para pasar al paso siguiente. En este caso también podemos observar los diferentes tipos de coloración de un proceso y de otro, que está marcado por el contenido de humedad por un lado y por otro lado también el tipo de material. Es decir, en este caso tenemos más concentración, un 80% de cebolla, comparado con un material que tenemos un 80-90% de material de hojas de hortalizas. Recorriendo el lugar nos dimos cuenta que a pesar de haber gran cantidad de residuos orgánicos, no había mal olor. Y nos explicó que eso demuestra que el proceso está siendo bien realizado. El mal olor solo aparece cuando no se trabajan bien los materiales. Los residuos ya perdieron gran parte de la humedad. Ahora se mezclan y se apilan para que comience la etapa de descomposición. Comienza un proceso de descomposición de los materiales donde los microorganismos juegan un papel sumamente importante. Me refiero en particular y en la mayoría de los casos a hongos, bacterias y algunos que otros virus que inician el proceso de descomposición de este material. El ingeniero Revilia nos contaba que los primeros microorganismos que comienzan a descomponer el material se llaman mesófilos y provocan un aumento de la temperatura de pila de residuos entre los 10 y los 40 grados centígrados. Después actúan los llamados termófilos, que alcanzan temperaturas de hasta 80 grados centígrados. Esto provoca la liberación de vapor y dióxido de carbono, que también cumplen su función. En este caso es importante destacar
que el aumento de la temperatura genera una liberación de vapor de agua, como así también liberación de dióxido de carbono dentro y fuera del montículo que estamos observando. La emanación de este dióxido de carbono también cumple un papel importante, ya que funciona como controlador de las larvas de posibles insectos que pueden de alguna forma contaminar o provocar algún tipo de cambio en el producto final. Si vemos a los trabajadores, se protegen con guantes y barbijos para no contraer infecciones de ningún tipo. En esta etapa disminuye la actividad de los microorganismos y de la temperatura. Se deja airear para que termine de perder la humedad y finalmente el material está listo para tamizar. Como última etapa, luego de la distribución, como vimos en el terreno anteriormente, podemos observar que el material prácticamente ya ha perdido un 95 a un 98% de humedad. Luego lo que dejamos acá es unos días más, que pueden ser 2 o 3 días, para lograr un porcentaje estimado de un 99 a un 100% de humedad previo al tamizado. En este caso es fácilmente observable que si bien las partes centrales pueden tener algún porcentaje mínimo de humedad, pero estaríamos en condiciones de pasar a la etapa final o posterior, que es el tamizado previo al embolsado de los mismos. El proceso de producción del compost finaliza obteniendo un producto limpio y de excelente calidad. Una vez que el producto está embolsado, estaría disponible para ser utilizado en diferentes tipos de producciones, me refiero a ornamentales, medicinales, forestales y demás. Con la producción del compost o abono orgánico, Biofábrica aporta a la fertilidad de las tierras de los productores.